Hola, ¿qué tal? Gracias por ver nuestro proyecto de ingeniería de materiales. Aquí puedes ver a los integrantes de nuestro equipo que decidió realizar la práctica de tratamientos térmicos, pero con un giro un tanto interesante y creativo, y es hacerlos de manera casera. Bueno, pero ¿cuáles eran los objetivos? Bueno, el objetivo era diseñar, ejecutar y evaluar un procedimiento replicable de tratamiento térmico, utilizando materiales fáciles de conseguir, determinando los efectos sobre las propiedades mecánicas y, obviamente, la seguridad del proceso. Como hipótesis, planteamos que al aplicar una corriente a través de dos electrodos, podríamos generar una fuente de calor lo suficientemente potente como para elevar la temperatura del metal, lo suficiente como para producir una fase líquido-sólida, lo cual permitiría realizar tratamientos térmicos como el temple, lo cual consecuentemente cambiaría las propiedades mecánicas. Particularmente, consideramos que se logrará una mayor dureza y menor ductilidad a menor sea el tiempo de enfriamiento, es decir, que el templado produciría metales más duros pero menos dúctiles. Desarrollo experimental. Bueno, claramente nuestro principal desafío sería el conseguir un horno capaz de realizar los tratamientos térmicos, es decir, llevar algún metal hasta 700 grados Celsius. En un principio barajamos utilizar un horno de cocina, pero al considerar que sería insuficiente, nos planteamos fabricar un horno con mayor capacidad. Después de considerar las opciones de horno de gas o eléctrico, nos inclinamos mejor hacia el eléctrico, por la posibilidad de hacerlo con material más casero. Los materiales que inicialmente planteamos para la fabricación de nuestro horno por arco eléctrico fueron un ladrillo refractario, un par de caimanes, un cable, una clavija, cinta de aislar, dos barras de grafito para dibujo que se usarían como electrodos y tornillos que se utilizarían como probetas. Para la fabricación simplemente cortamos el ladrillo a la mitad y en una de ellas le hicimos una cavidad en el medio donde se colocarían las probetas, además de un par de barrenos pasantes que unieran la cavidad con el exterior para los electrodos. La otra mitad también se barrenó por ambos costados con la intención de que los agujeros sirvieran para meter un par de destornilladores y levantar el ladrillo con más facilidad. Ahora bien, sobre la parte eléctrica, tuvimos que trenzar nuestro cable por uno de los lados hacia cada uno de los caimanes. Un polo del cable para cada caimán. Mientras que por el otro lado unimos el cable a una clavija. Cada caimán se cerró sobre una de las barras de grafito, de modo que estos lápices servirían de alguna forma como electrodos para nuestro arco eléctrico. Para probar nuestra creación, conectamos la clavija y acercamos los electrodos, utilizando guantes, claro, la segunda vez. Notamos que se formaban chispas e incluso llamas, comprobando que el sistema funcionaba, salvo por un detalle. Los lápices eran demasiado débiles y se deshacían con el paso de la corriente. Inicialmente pedimos ayuda al profesor Jorge Luis del Laboratorio de Ingeniería de Materiales. Él nos permitió usar los tomacorrientes del Laboratorio de Metalografía. Al encender el sistema, invariablemente botábamos la pastilla de seguridad del tomacorriente donde estábamos trabajando. Después de varios intentos y haber notado que por medidas de seguridad no íbamos a poder completar el proyecto como inicialmente lo habíamos concebido, el profesor Jorge Luis nos ayudó a conseguir permisos y poder trabajar en el laboratorio de manufactura. En el laboratorio se nos prestó una máquina de soldadura por arco eléctrico, para la cual mantuvimos los mismos electrodos. Se realizaron varias pruebas con distintos amperajes y además decidimos cambiar las probetas de tornillos a mejor argollas para facilitar un poco el proceso de este nuevo corte. Una vez comprobamos que todo funcionaba correctamente, se decidió cambiar incluso uno de los electrodos de carbono por una argolla para que su temperatura aumentara de forma más apropiada, ya que al colocar la probeta dentro de la cavidad del ladrillo, el calor al que éste se exponía no era suficiente y por las mismas condiciones del equipo se nos era imposible mantenerlo conectado mucho tiempo. Vaya, para evitar accidentes. Por ende, se optó por aplicar el arco eléctrico directamente sobre la argolla. Así, esta llegó a la temperatura requerida fácilmente, inclusive fue cortada. Nos apresuramos a meter una mitad de la argolla en agua para templarla, mientras que la otra la dejamos enfriar a temperatura ambiente, logrando así una normalización. Una vez se hubieron enfriado de vuelta las probetas, improvisamos una especie de ensayo de impacto sobre ellas, golpeando las dos con un martillo, particularmente por el extremo donde fueron cortadas, considerando que este segmento sería la región donde el tratamiento térmico se habría aplicado mejor, dado que también fueron
donde la temperatura se elevó más. Notamos que la pieza que se enfrió a temperatura ambiente era más dúctil, lo cual es esperable, porque esta pieza fue normalizada, proceso que resulta en materiales más dúctiles que el templado, proceso que se aplicó a la otra probeta. Posteriormente probamos con el piedra en argolla sin tratar térmicamente. Para comparación, notamos que este era más fácil de abollar incluso que la pieza templada, comprobando nuevamente que el templado fue capaz de remover efectivamente la utilidad de la probeta. Con ello pudimos concluir que nuestro experimento fue exitoso, pues pudimos aplicar los procesos térmicos y comprobamos que el templado genera las piezas menos dúctiles que cualquier otro proceso e incluso que las piezas originales sin tratar. Estos resultados fueron de hecho los mismos que se obtuvieron en el laboratorio. Este proyecto, he de añadir, nos resultó particularmente divertido y desafiante, pues debíamos simular un producto de fabricación comercial con un presupuesto casi nulo. Fue sumamente creativo y motivador el hecho de analizar en cada iteración qué salía mal o qué cambios se debían de realizar para determinar una nueva solución, hasta que al fin se llegó a un resultado. Para futuras iteraciones de este proyecto, las cuales tenemos la intención de realizar, buscaremos la manera de proporcionar los amperajes necesarios sin poner en riesgo ninguna pieza. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.